Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar en estos momentos 540M, la nueva poderosa. En estos momentos tenemos el espacio para la programación de My Special Kids. Vamos a dar el espacio a nuestra amiga hermana Rosalba, que está lista, dispuesta para poder compartir mucha información con el pueblo de Dios acá en el Metroplex y también a través del internet en www.kdft540.com. Adelante, Rosalba. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosalba Peña, pertenezco a la organización de My Special Kids. Nosotros tenemos hoy un programa acerca del autismo. Tenemos con nosotros a Daniel Quiñones, patólogo de habla y lenguaje, egresado de la Universidad de Texas en El Paso. Él se ha dedicado a diseñar y a implementar planes de tratamiento en casa para niños con autismo por más de 12 años y es fundador y director de True Potential, una clínica ubicada en Tucson, Arizona, que sirve a más de 250 niños con un rango de diferentes discapacidades, también proporcionando servicios de lenguaje, motricidad, habilitación, respiro y ABA. Fundador y director de ETP México, es una asociación civil dedicada a proporcionar servicios terapéuticos y de entrenamiento a personas con autismo y sus familias en Hermosillo, Sonora. Bueno, gracias Daniel por estar con nosotros. Invitación, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a abordar rápidamente el tema. Daniel, te queríamos preguntar, ¿qué debe hacer un padre una vez que recibe una noticia de un diagnóstico de autismo? Bueno, es un tema amplio, pero es importante que los padres, inclusive los padres, aquellos no que tenemos como familiares, estén conscientes de los primeros 2 o 3 pasos que hay que tomar siempre que se otorga un diagnóstico de este tipo, ya que siempre es inesperado, o en la mayoría de los casos es inesperado, y el plan de contingencia no público es difícil de encontrar porque no lo estamos contemplando como un plan de vida. Sin embargo, después de la visita con su pediatra, con su médico de cabecera, lo recomendable es, si se nota algo extraño en el desarrollo del niño, de la niña a temprana edad, y mucha de esta información la vamos a publicar en nuestro sitio de internet para que el auditorio pueda tener acceso y está en nuestra página de internet para que el auditorio pueda tener acceso a este tipo de información, que es el qué pasa cuando estamos buscando ayuda para un niño que nace con una condición que le impide aprender como el resto de los niños de su edad. Inmediatamente pedir o solicitar la consulta con un pediatra, un neurólogo en especialista en pediatría o un especialista en desarrollo, que les ayude a establecer, si es que existe, un diagnóstico médico oficial, el cual en la mayoría de los casos se requiere para obtener la cantidad de servicios y la gama de servicios que es tan amplia que requiere la persona con autismo. Entonces es apegarse a sus profesionales inmediatamente, aparte de sus búsquedas en línea y sus búsquedas anecdotales por medio de consultas con otras familias o con otros terapeutas, apegarse mucho a la guía de sus profesionales, de sus médicos profesionales, pedir siempre más de 2 o 3 opiniones acerca de cada uno de sus aspectos del caso, ya sea académico, clínico, médico, para tener diferentes puntos de vista del mismo problema, ya que relativamente las soluciones son nuevas, siendo que es un desorden que se ha comenzado a estudiar seriamente hace solo 50, 60 años. ¿Por qué la intervención temprana es fundamental, Daniel? No significa que el individuo que crece o que es mayor de los 7, 8, 9 años de edad no aprende. Todo lo contrario, ¿verdad? Sabemos que al transcurso de nuestras vidas seguimos aprendiendo y hay investigaciones que han demostrado que inclusive el adolescente, el joven en edad adulta, tiene otras explosiones adicionales de crecimiento neurológico, pero nada comparado con el crecimiento aparentemente descontrolado en edad temprana, que es cuando el niño está diseñado para aprender tanta información como pueda en la menor cantidad de tiempo. Ya que el cerebro está acostumbrado y está planeado para hacer esto a temprana edad, eso abre una ventana que nos crea condiciones óptimas para aprender habilidades que muchas veces por cualquier otra razón, en este caso el autismo, no se desarrollan de una manera, entre comillas, típica, solo que, como ya hablaremos en unos momentos, como no tenemos de manera nata el conocimiento de cómo enseñar esto a personas que no desarrollaron estas habilidades, los profesionales en el ámbito terapéutico, médico y clínico
son los que nos dedicamos o somos los que nos dedicamos a dar este conocimiento a las familias que viven con estas personas. Hablando de esto, ¿cuál es el trabajo de un terapeuta en la vida de un niño o de una persona con autismo? Bueno, una pregunta muy interesante porque muchas veces los roles de los especialistas se definen en base al especialista en sí. Por ejemplo, si yo soy un terapeuta del lenguaje que trabaja con niños con problemas de pronunciación o articulación, como a veces se le dice, yo trabajo con niños solamente de esa gama. El autismo es tan inclusivo de tantos déficits en tantas áreas que es imposible que un terapeuta simple y sencillamente juegue una parte pequeña en el rol de la vida del paciente, del niño, y se cumplan todo lo que se tiene que cumplir para que el niño aprenda la máxima de sus capacidades. El terapeuta tiene como primera responsabilidad educarse constantemente acerca de los últimos procedimientos y métodos terapéuticos en la rama que le corresponda, que funcionan para modificar la conducta de la persona con autismo. No me refiero a conductas, entre comillas, malas o inapropiadas, me refiero simple y sencillamente al proceso terapéutico de tener una persona enfrente y ayudarle a hacer algo que de alguna otra manera no podría hacer, no sin la ayuda de una persona con conocimiento. El rol del terapeuta en este caso de educarse y de tomar esa información e infundirla en la familia es crucial, ya que cuando la familia de la persona con autismo sufre este infarto, porque esto no es algo que solamente el individuo sufre, la familia lo sufre con el individuo, es una experiencia totalmente compartida y afecta las relaciones interpersonales de la familia y entre la familia a todos niveles. Por lo tanto, el terapeuta tiene que ayudar en ese proceso y en muchos de los casos referir y recomendar al padre de familia, a los padres de familia, que se busque ayuda por parte de consejería profesional para la familia en sí, para los hermanos, para el sistema completo, ya que el cambio en el individuo con autismo, para bien o para mal, siempre va a ser un producto de las variables en su entorno, y las variables en su entorno son los miembros de su familia, los miembros de su equipo escolar, ¿sí?, los miembros de su equipo terapéutico, con esa proporción. Es decir, si paso más tiempo en casa, pues las probabilidades de que yo me recargue un poquito más en los valores aprendidos en casa son más altos. Por lo tanto, el terapeuta tiene que ayudar a ese sistema a sanar y a tener una perspectiva clínica objetiva amplia del problema, para que dentro de su sistema de valores la familia aprenda a trabajar con una persona de tal manera que la persona aprenda cosas o habilidades nuevas tan rápido como su potencial le permita. Ok, hablando acerca de la información y del entender, ¿tú qué piensas? ¿Qué problemas ha ocasionado la falta de información acerca del autismo a nivel comunidad? Bueno, se puede ver de dos puntos de vista, ¿verdad? Porque la información es mucha, es vasta y sigue aumentando. El problema yo lo vería como la fragmentación de la información. Es un problema en el que tenemos una comunidad clínica muy amplia compuesta de terapeutas, por ejemplo, de lenguaje, de motricidad, físicos, cognitivos, conductuales, psicoterapeutas. Todos quienes poseemos información muy útil acerca del tratamiento de nuestros niños o de personas con autismo o discapacidades en general, pero la comunicación entre las diferentes áreas o dentro de una misma área, la comunicación entre terapeutas acerca de las estrategias que son más efectivas es muy poca comparada con la necesidad que tenemos de comunicar esa información. Es decir, no existen redes que nos permitan de manera activa y fluida accesar la información comunitaria acerca de lo que están funcionando con nuestros niños. La edad en la que la investigación tenía que efectuarse en un laboratorio de manera solitaria, ¿no?, en alguna universidad, solamente y exclusivamente ha terminado y nunca ha existido, solo que se nos ha hecho creer que es la única manera de hacer investigaciones, aunque las mejores investigaciones y mucho de la información que tenemos y vamos a seguir teniendo viene de estas universidades, y muchos de los mejores terapeutas que están en nuestro campo vienen de esas universidades.
También al terapeuta se le entrena para desarrollar métodos para investigar sus propias estrategias para definir si funcionan o no funcionan. Y este conocimiento muchas veces se queda en las manos del terapeuta y no trasciende más allá de los clientes a los que trata. Eso es muy bueno, pero esa fragmentación nos impide realmente compartir lo que sirve en el día con día, porque los problemas de la persona con autismo son muy pocas veces recluidos a una área del día, a una hora del día. Son casi siempre generalizados a todo el funcionamiento de la persona como individuo, desde que se levanta en la mañana hasta que se va a dormir en la noche. Y si no existe, y si existe en el padre ese momento de duda en el que el hijo o su hija hace algo y el padre no sabe qué hacer, esa es la primera bandera roja que nos dice que hay falta de información. El padre de la persona con autismo tiene que convertirse en el experto en su hijo, ¿a qué nivel? Al nivel al que él pueda, como padre de familia, explicar a una persona, a un profesional o a una persona que va a trabajar con su hijo los métodos y procedimientos que se deben utilizar al enseñar cualquier cosa. Porque a final de cuentas el padre de familia o el guardián legal del individuo, la persona que lo acompaña o que viva con él, se convierte en el traductor de la vida de esta persona, ¿sí? Y la familia tiene que jugar ese rol, pero solo lo puede hacer con la información que necesita. Entonces ese problema es el que existe con la falta de información, que muchas familias, en vez de estar encontrando respuestas nuevas, muchas veces están encontrando respuestas nuevas para ellos, pero que ya han sido encontradas por muchas familias en muchas ocasiones, y la recolección colectiva de la información pudiera ser una alternativa para que más familias encontraran mejores soluciones más pronto después del diagnóstico. Muy bien. Y por ejemplo, hablando de lo que tú me comentabas anteriormente, de estrategias, de experiencia de los padres, ¿qué tanto en realidad puede solucionar un programa de intervención conductual a un niño con autismo? Bueno, esa pregunta es muy buena, porque lo primero que el padre encuentra en una búsqueda en línea al escuchar autismo después de un diagnóstico es que las terapias más recomendadas o recomendables en base a las investigaciones científicas más recientes y válidas es, por ejemplo, terapia del lenguaje y lo que es análisis conductual aplicado, lo que se llama ABA o ACA en los países latinos. Estos tipos de intervenciones están diseñadas para o modificar la conducta del individuo o de una manera u otra, ya sea por medio del comportamiento verbal, ¿sí? en caso de terapia del lenguaje, o en base al funcionamiento del diario vivir, que es la terapia del análisis conductual aplicado o el ABA. Sin embargo, el método es muy particular. Y esto lo explico para poder contestar tu pregunta, porque la pregunta es ¿qué tanto puede ayudar un método a mejorar la calidad de vida de la persona que está tratando? Y la pregunta adecuada probablemente sería ¿qué tanto puede un método mejorar la manera en que el entorno, entre comillas, entre paréntesis, la familia de la persona, qué tanto se puede mejorar esa calidad de esa interacción? ¿Por qué? Porque si el terapeuta no tiene la capacidad, por cualquier razón, de influir en la conducta de los individuos que rodean a esta persona, de tal manera que lo hagan primero que nada con convicción y después con éxito, en ese orden, no se logra la meta que sea, ¿sí? Porque el conocimiento teórico va a existir, es decir, el niño va a poder recitar ciertas palabras, ciertos nombres, ciertos números, pero el uso funcional de esta información no existe, porque no existe una relación entre esta información y el mundo real. Entonces, al padre de familia siempre se le tiene que explicar al comenzar tratamiento que involucra un cambio en el estado mental y en la perspectiva del adulto como tal con respecto al niño, por muchas razones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el autismo, por naturaleza, es un desorden, entre otras cosas, de perspectiva, es decir, los individuos con autismo, por definición en criterio de su diagnóstico en base al DSM, que es el manual de diagnósticos, tenemos o tienen un impedimento social, que es esa dificultad para percibir
el punto de vista de otras personas, la dificultad para percibir información social que no viene de forma hablada o escrita, sí, y cuando nosotros la procesamos aparentemente de manera normal, automática y natural. Entonces la persona con autismo, debido a esto, requiere de personas en su entorno que vean y sean conscientes de estas variables, para que estén conscientes de que posiblemente educaron a sus hermanitos mayores de una manera, pero esta persona va a requerir de otro punto de vista. Ya cuando la familia reconoce esto y comienza a ejercer el proceso terapéutico de manera, no digamos estricta, pero sí lo digamos correcta y consciente, buscando sus propios errores, mejorándolos, consultando con los profesionales y mejorando su proceso terapéutico, al punto de que siempre sepan qué hacer con su niño o con su niña en todo momento. Ya una vez apretando todas estas variables, se puede decir, en base a los datos, que el niño puede aumentar aprendiendo 2 conceptos por semana, 3 conceptos por semana, y eso se puede medir en un programa terapéutico. Pero sabemos que los estudios iniciales, por ejemplo, los estudios que se desarrollaron en los años 80 por medio de la Universidad de California, dirigidos por el doctor Lovaas, nos indicaron un índice de recuperación del 47% para niños que comenzaron tratamiento en la edad temprana entre los 24 y 36 meses de edad. Sí, ¿esto qué significa? En el criterio del artículo de investigación, esto significa que estos niños para la edad de primero de primaria ya podían tener calificaciones típicas en cualquier examen, que eran indistinguibles por parte de un profesional que los viera entre un grupo de niños de su edad que no los conociera, y que estaban colocados en primero de primaria sin ayuda externa, sin un apoyo de una sombra o de un acompañante. Este criterio se cumplió en el 47% de los niños, sí, 19 de 49 de 19 niños en el grupo experimental. También podemos poner una liga a ese artículo de investigación en tu página para que la vea tu público, para que se empiece a concientizar el padre de la persona con autismo que la información ahí está. Y sí, estos años involucra un poquito más de esfuerzo encontrar la información, pero sí existe, y el padre no debe tener miedo o reserva de encontrarla, porque entre más tarde encuentre uno esta información, esa ventana se cierra un poquito más. Tocando estos temas de cómo trabajar los padres con los niños, ¿tú consideras que el autismo es una condición muy demandante? Sí, es demandante porque es un cambio de estilo de vida A, y B, es mucho trabajo. Es decir, es mucho trabajo, no me refiero a lo físico. Lo físico puede ser trabajo en un comienzo, ya que tienes complicaciones de conducta o tienes un niño con dificultades motrices, posiblemente tu manera de ayudarle sea tal que involucre esfuerzo físico en un principio, pero más allá de eso, el esfuerzo viene cuando cada momento, sobre todo al principio de los primeros meses de intervención, el padre de familia está viviendo y reviviendo cada momento y analizándolo para asegurarse de que los errores que se hayan cometido se reparen y no se repitan. Eso puede ser lo difícil de un programa terapéutico, pero hemos hablado con muchos padres de familia que se sienten más tranquilos al haber iniciado el proceso y haber pasado por esa fase, ya que precisamente la primera meta del programa terapéutico, cualquier programa terapéutico, es que el padre de familia sepa qué hacer en todo momento. Cuando la persona que está enfrentando al problema, aparte del niño, del individuo, cuando la persona que está enfrentando el problema, en este caso junto con el individuo que es el padre, sabe el plan a seguir y sabe qué hacer cuando suceden diferentes tipos de circunstancias que antes eran impredecibles, y sabe a quién preguntar y a quién acudir cuando no tiene la respuesta, el nivel de ansiedad y de estrés no podemos asumir que baja, y así no lo han reportado los padres de familia. ¿Por qué? Porque si existe el problema, existe el autismo, existen las dificultades, pero el padre de familia tiene un plan y sabe cómo cuestionar los momentos de enseñanza y los momentos en los que posiblemente, entre comillas, no les fue bien,
por alguna transición, o porque su niño no se quiso bajar del carro, porque estaban afuera de la tienda hace mucho calor, o porque su niño se fija en las perillas de las puertas y no se quería ir del centro comercial. Este tipo de cosas las podemos ver de otro punto de vista y el padre ya puede sentarse, analizarlas y resolverlas. Y no llegar a estos momentos donde se bloquea el padre de familia y simple y sencillamente muchas veces la única alternativa es esperar a que se solucione la situación por sí sola. Por lo general se soluciona, pero el problema se convierte en crónico, es decir, como no se atacó de raíz el problema, no deja de aparecer de manera ocasional. Por lo tanto, el padre es el que en este caso, por eso es difícil, por ese cambio de perspectiva, pero si estamos trabajando en un programa terapéutico y llevamos 6, 8, 10 meses y no sentimos como padres que estamos un poquito más versados, más conocidos y podemos utilizar de manera más fluida el conocimiento, tenemos que consultar a otro especialista, ¿sí? Porque esa terapia es para el sistema, no solo para el individuo. ¿En qué sentido piensas tú que los problemas personales afectan la calidad de la terapia en un niño con autismo? Más de lo que, en cantidad más de lo que quisiera uno, ¿verdad? Pero como es un sistema humano, se compone de personas profesionales y padres de familia que tienen sus propios problemas, sus propias dificultades, percepciones, inclinaciones acerca del proceso terapéutico. Eso va a influir en el proceso de aprendizaje, uno no puede negarlo y el terapeuta tiene que ser astuto al hacer este tipo de decisiones, al por ejemplo asignar responsabilidades a miembros de la familia o a miembros del equipo terapéutico y para utilizar bien los recursos humanos para el beneficio del plan. Sin embargo, la cuestión de la familia como núcleo y las disrupciones que puede tener como el divorcio, la separación, el estrés conyugal a lo que lleva, el tener una personita en la familia que tiene dificultades para entender lo que está pasando, sí, es alto, es un nivel de estrés y de ansiedad alto. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer, porque los días son difíciles, porque no pasamos tiempo el uno con el otro, porque no pasamos tiempo con los otros niños, porque los niños observan que se pasa más tiempo con esta personita. Y eso crea todo tipo de dificultades secundarias al autismo y que afectan al sistema terapéutico. Y el padre en ese caso tiene dos alternativas, o se dirige al problema y lo resuelve, como dijimos hace unos momentos, por medio de consejería profesional, por medio de estudiar un poquito más a su sistema familiar y ver dónde están más los puntos débiles. Necesito pasar más tiempo con mis niños, necesito pasar más tiempo con mi pareja, necesito invertir más esfuerzo en ciertas áreas de mi sistema que claro van a requerir más energía, pero ya dijimos que el autismo no es algo que el autismo es algo que en su mayoría llega en sorpresa y no nos da oportunidad de planearse. Entonces el ser humano tiene que invertir energía que no hubiera invertido en alguna otra situación, tiene que invertir un poquito más de esfuerzo en modificar lo que era su plan de vida original, entre comillas, y adaptarse a lo que ahora es la realidad. Y ese salto, aunque suena fácil, muchas veces es un poquito más difícil de lo que suena. Entonces el adulto tiene que ver esos problemas personales como algo que realmente puede afectar y va a afectar la vida de su niño. Un ejemplo muy práctico es el del padre divorciado que tiene comunicación dividida con sus terapeutas, ¿no? Si el terapeuta maneja dos canales de información, uno por parte de la madre y uno por parte del padre, para modificar o efectuar decisiones acerca de las decisiones clínicas del plan de tratamiento, inevitablemente va a cometer errores, porque tiene dos fuentes de información diferentes que pueden ser influenciadas por motivaciones que no tienen absolutamente nada que ver con el tratamiento. Pero cuando el padre de familia reconoce que el problema personal es un problema personal y toma las contingencias necesarias para que no afecte la vida terapéutica de su niño, entonces ya la persona puede empezar a tomar decisiones en las que se le da la información y se sienta con su expareja, por ejemplo, en este ejemplo, y puede decir, ¿sabes qué? Tú y yo no funcionamos, pero esto es la medicina, eso es la terapia, eso es lo que se tiene que hacer. Vamos a ponernos de acuerdo porque seguimos queriendo a esta personita y queremos que mejore y que aprenda lo más que pueda
aprender pese a nuestras dificultades como familia. Entonces, ¿tú piensas también que tan importante es el rol del padre en la vida de un niño con autismo? Porque muchas veces en nuestra cultura, pues la mujer es la responsable, ¿no? De educar a los niños, de buscar los terapistas, de ir a las terapias, y qué tan importante es el rol del hombre, del papá, ¿verdad? Como líder de una casa o como padre de este niño, simplemente. Claro, el mito evolutivo de que el padre provee y la mujer educa al hijo deja de tener una función clínica en el plan del tratamiento de la persona con autismo. Y esto es por una razón muy sencilla. Cualquier plan de tratamiento, ya sea conductual, de lenguaje, motricidad, para una persona con autismo, requiere de esa palabra que todos hemos escuchado, que es consistencia. La consistencia no es algo que uno solamente decida hacer, uno tiene que ser educado y entrenado para ser consistente. Cuando uno logra esa consistencia, entonces la persona ya empieza a efectuar esos cambios que queremos en una dirección o en otra. El cerebro del niño o del paciente no reconoce la diferencia a ese nivel, ¿verdad?, a nivel conductual, entre recibir un refuerzo, por ejemplo, por haber hecho algo del 0 al 10, un 5, ¿verdad?, por haber sido reforzado por papá o por mamá. Entonces, ¿qué sucede? Que llega papá o llega mamá de trabajar cuando no pasan el día con él y establecen otra expectativa conductual, por ejemplo, al dejar ver al niño la televisión cuando ya se le había dicho que no. Y cuando la televisión no se vuelve el problema es esa falta de comunicación y de consistencia. Entonces ya vienen complicaciones que no tenían nada que ver con el proceso terapéutico, tuvieron que ver con un solo error. Entonces el mito de que el papá ya puede, en este caso, decir, bueno, yo voy a proveer para el programa terapéutico, pero no tengo que aprender los específicos de la terapia, eso los puede aprender mi esposa. En este caso no funcionan, de hecho son nocivos, ya que llevan años y años y años de prácticas conductuales erróneas, ¿sí? Y tenemos a los terapeutas conductuales o los especialistas en conducta tratando de adivinar la solución a un problema, el cual en esas circunstancias no tiene solución, porque todas las personas involucradas no están siguiendo el plan conductual con consistencia y convicción, ¿sí? Y mucho de esto es el papel del terapeuta en educar al padre de familia al hacerle ver su rol como persona clínica activa en la vida del niño, no solo proveedor. El proveedor de servicios clínicos en la familia, que es la familia entera, es independiente del proveedor económico en este caso. Bueno, Daniel, pues muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, pero en este momento voy a publicar en mi página de internet y en mi página de Facebook la aplicación de tu app, y hacemos una invitación para la próxima semana o en unas semanas nos puedas hablar de esta aplicación tan efectiva que tú has aplicado con niños con autismo. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Rosalba. Buenas tardes. Hasta luego. Bye.